Ok. Eh, Buenos días, tardes o noches, excelente fin de semana o entre semana. Yo no sé qué horas y en qué momento estés viendo este video, pero espero que estés bien y que estés viendo este video con calidad de aprender algo nuevo, ¿verdad? De la materia, pues mecánica 1. Estamos en mecánica 1 en la preparatoria Carlos Marx, aquí en Costa Rica, Sinaloa, perteneciente a Culiacán, ¿sale? Entonces, bueno, ya vimos videos anteriores, lo que son las cinemáticas, ¿sale? Ya vimos cómo es que se dan las aceleraciones, lo que es las velocidades, lo que es, ¿cómo se llama? Posiciones las posiciones en que un cuerpo está en movimiento. Acuérdense, el concepto de velocidad y rapidez son cosas distintas, ya lo vimos. Vimos que la distancia recorrida es muy distinto a lo que era tenemos distancia recorrida y la otra pues la trayectoria que se generó, que es el vector posición. Entonces en un caso pues consideramos la trayectoria. Bueno, en fin, ya hemos visto con videos anteriores, los primeros 3 videos de la unidad 2, primeros 4 videos, perdón, de la unidad 2, la teoría y el ejemplo de la cinemática. Y los videos 5, 6 y 7, pues vimos primera ley, segunda ley y tercera ley de Newton, donde en cada video pues se explica la teoría y se explica algunos ejemplos de cada ley, ¿no? De cómo es que se aplica. Y poco a poco hemos ido avanzando y pues enredando todo esto que se trata de cinemática y de dinámica. Las 3 leyes de Newton, pues digamos que es el inicio de la dinámica. Y ahora vamos a ver lo que son, ya estamos en la página 119, subtema 2.3, leyes de fuerza, utilización de las leyes de Newton. ¿En dónde se utilizan las leyes de Newton? La primera que vamos a ver pues es la ley de gravitación universal, pero más adelante podemos ver ejemplos o otros temas como fricción, otros temas como la ley de Hooke, que es para resortes y así, ¿no? Entonces ahorita lo que nos interesa pues son las leyes de Newton. Entonces entender en esta parte, en el primer párrafo, pues nos da a entender que las leyes de las fuerzas, que son las 3 leyes de Newton, nos ayuda a calcular, de cierto modo, eh, directamente o por medio de ecuaciones, eh, las trayectorias, los movimientos de los cuerpos o cómo actúan, ¿sale? Respecto a una situación, los cuerpos. Sabemos que se da, ok, el movimiento se dio por la fuerza que se le aplicó y ya con sus ecuaciones anteriores, pues vemos la trayectoria, ya sabemos. Pero entonces ahora queremos saber o contestarnos cuáles son algunas de las leyes de la fuerza y en qué consisten. Digamos que a partir de estas 3 leyes de Newton, eh, tanto Newton como otros científicos descubrieron más cosas, ¿no? Newton, digamos que las 3 leyes de Newton se podría decir que se centraban en la Tierra, ¿no? Para casos de la Tierra, pero son aplicados en el universo, pero las 3 leyes de Newton, digamos que el pensamiento en ese momento, pues esto se aplica en la Tierra, y a partir de eso y con todo ¿cómo se llama? Lo que conlleva con las 3 leyes de Newton, pudieron encontrar otras leyes, que al decir ley es algo que se genera o que se puede aplicar en el universo, ¿sale? Entonces, dice, comenzamos con la ley de gravitación universal, que es la primera ley que vamos a estudiar, que vamos a verlo en este video, y vamos a ver también ahí algunos ejemplos. Dice, esta es una de las leyes fundamentales de la naturaleza. Vamos a ver algo de teoría, por cierto. Tiene que ver directamente con uno de los 4 tipos fundamentales de interacción, la interacción gravitatoria. Acuérdense que al principio de la mecánica, pues vimos las leyes fundamentales, incluso al principio del semestre, ¿no? Los 4 tipos de fuerzas: gravitatoria, electromagnética, fuerte y débil. Son los 4 tipos de fuerzas que todos engloban esas 4, pues, ¿sale? Entonces, la ley de gravitación universal, pues, habla directamente o nos está describiendo cómo se comportan los objetos gravitatoriamente hablando, ¿no? Dice, la gravitación actúa entre todos los cuerpos del universo, ya sean grandes o pequeños,
actúa incluso sobre la luz. Si eres un poquito de curioso, pues tendrás idea o podrás decir, la luz, pregunta, ¿la luz tiene masa? La luz en sí tiene un cuerpo como cualquier objeto, por decirlo, aquí tengo la calculadora, es un objeto sólido, tiene estructura, pero la luz ¿cómo es? Entonces, los científicos y los físicos más que todo, pues estudian la luz como es, hay un concepto de fotones, hay un concepto de luz en forma de onda, hay un concepto de luz en forma de cuantos, en general tenemos mucha variedad o mucho estudio sobre el concepto de luz, pero nos está diciendo aquí ya esta ley interactúa en la luz, ¿sale? No cualquier ley física, digamos, tiene esa particularidad. Dice, la ley de gravitación universal es la responsable, como ya hemos dicho, de la estructuración de los sistemas cósmicos y desempeña un papel esencial en la evolución del universo como un todo, y además de todo eso, permanentemente estamos sometidos a ellas. Entonces, todos los objetos del universo, incluidos nosotros, no nos podemos escapar de la ley de gravitación universal, ¿sale? Que es la interacción entre dos cuerpos. Todos los cuerpos están interactuados con todos los cuerpos a nivel universo, ¿sale? Todos los cuerpos estamos generando, digamos, una fuerza de atracción respecto a los demás cuerpos, pero incluso, por decirlo yo con la computadora, pero es algo muy, muy pequeño de tal modo que no se siente. Pero esta ley de gravitación universal, pues digamos que se aplica o se siente más o nos ha ayudado más a la descripción de los cuerpos celestes. Entonces, continúo y tenemos lo siguiente, dice, pues lo primero, fuerza de gravitación, ley de gravitación universal, ¿sale? Y entonces seguimos hablando un poquito de historia. Dice, posiblemente el ejemplo más sobresaliente de la utilización de las tres leyes de Newton es la obtención por el propio Newton, perdón, de la ley de gravitación universal. Las tres leyes encontraron su más acabada confirmación y desarrollo precisamente durante el estudio del movimiento de los cuerpos bajo la acción de la gravitación. La ley de la gravitación es, pues, parte importantísima de la mecánica, es decir, entender cómo es que se mueven los objetos o cómo funciona es un resultado, ¿sabes? De la ley de las tres leyes de Newton, obtenemos esta ley, que es algo que se aplica en el universo, como lo estaba diciendo hace unos momentos. Dice algo sobre la historia de esta ley, y pues nos regresamos a los tiempos de Aristóteles. Dice Aristóteles, siguiendo las ideas de Aristóteles hasta Galileo. Acuérdense que Galileo refuta a Aristóteles. Aristóteles decía de lo divino y todas esas cosas, que los cuerpos se mueven por sí solos y que las fuerzas divinas y todos esos. Llega Galileo, que también les comenté que Galileo hace muchos descubrimientos y que digamos que es el que empieza con esto. Acuérdense que Galileo pues nos presenta el método científico, pero también empieza Galileo a decirnos sobre comportamientos de todas las cosas, cómo es, y a partir de él, acuérdense que muere Galileo y nace Newton. Entonces los comenté en videos anteriores, algo muy curioso, ¿no? Entonces, dice, siguiendo las ideas de Aristóteles hasta la época de Galileo, se pensó que los movimientos circulares de los cuerpos celestes tenían lugar sin que sobre ellos actuaran fuerzas, simplemente eran círculos divinos y su trayectoria curva no requería explicación, lo aceptaban como si esto lo hizo Dios y se acabó, ¿no? Entonces, igual, Galileo aceptó cierta parte, pero descubrió que cómo se mueven los objetos, y más que todos los objetos celestes. Ellos, estos astrónomos, estudiaron el universo y pues llegaron en sus estudios a ciertos resultados. Galileo y Kepler, que se eran contemporáneos, promovieron la idea de que los planetas eran atraídos por el Sol, y Hooke y Halley, contemporáneos de Newton, llegaron junto con este a la conclusión de que dicha fuerza dependía de la distancia del Sol. ¿Sale? Entonces, antes de Newton llegaron estos dos astrofísicos, así vamos llamando, a que los planetas eran atraídos por el Sol. Existe una fuerza de atracción, la fuerza de gravitación, nosotros ahorita ya sabemos, pero tenemos a Hooke, otro físico, Halley. Acuérdense que en algunos tiempos, o a lo mejor han escuchado sobre el cometa Halley, es en honor a este científico, ¿sale?
Entonces, Hooke, un científico, la ley de Hooke es la ley de los resortes, también lo vamos a ver más adelantito. Hooke, Halley y Newton llegaron a la conclusión de que la fuerza que el Sol, o sea, ya dijeron Kepler y Galileo que los planetas son atraídos al Sol. Y entonces, Newton y estos dos contemporáneos llegaron que eso depende de la distancia que está del planeta al Sol. ¿Sale? Esa fuerza de atracción depende de a qué distancia de ello. Dice, para ellos, si la trayectoria de los planetas se curvan hacia el Sol y la de la Luna hacia la Tierra, eso quería decir que estaban sometidos a una fuerza. Y la pregunta es, ¿pero qué fuerza era esa que actuaba a distancias? Entonces dice, Newton formuló una hipótesis, primero se creó una idea, ya estudió mucho, ya comprendió el universo y ya con lo que tenía estudiado se generó lo que dice la hipótesis de que dicha fuerza es del mismo tipo que la que hace caer, por ejemplo, a una manzana al desprenderse del árbol. Es decir, la fuerza de gravitación que genera la Tierra sobre los objetos que están en la Tierra, en este caso la manzana, la famosa manzana que cae, entonces dice Newton, esta fuerza que está generando la Tierra sobre la manzana es la misma fuerza que me está generando el Sol sobre los planetas, es del mismo tipo. Y a partir de ahí empieza a hacer su hipótesis y dice, esta era una hipótesis muy valiente para aquella época en que el movimiento de los cuerpos celestes se consideraban de naturaleza divina y por lo tanto absolutamente diferente al movimiento de la Tierra. Como les digo, antes de Newton, Galileo les dice a la religión, a la ciencia, a aquellos grandes en esos momentos que se creían intocables, si ustedes gustan, les decía, hey, la Tierra es el centro, perdón, el Sol es el centro del universo, ¿vale? E hicieron que se retractara. Llega Newton y les dice, hey, aparte de esto, pues la neta, pues ni el Sol ni la Tierra son divinos, somos unas cosas más en el universo y aquí lo compruebo y todo se mueve respecto a estas leyes. Entonces, en esa época era ponerse a las patadas con Sansón, con la religión, con la ciencia, con el gobierno, porque pues con los, ¿cómo se llama? Digamos con emperadores y todo lo que ustedes quieran, científicos de renombre, era oponerse a todas las ideas de siglos y milenios de pensamiento, ¿sale? Entonces, Galileo llega a hacer moverles el cerebro a estos científicos y llega Newton y le destroza toda la idea de lo que tienen de pensamiento sobre cómo se comporta el universo, ¿no? Ya el concepto de divinidad, el movimiento divino, pues ya no era tan divino, ¿sale? Entonces, dice, pues, darte a entender Newton, y pues la Tierra y el Sol se mueven igual que los otros planetas y el universo se puede explicar, ¿sale? Y ahora bien, dice, Newton y algunos de sus contemporáneos consideraban, además, que la fuerza con que son atraídos los planetas hacia el Sol se disminuye con el cuadrado de la distancia de él, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces, digamos que todo esto nos ayuda, nos lo está entendiendo para llegar al, ¿cómo se llama? A la ley de gravitación universal, es pura teoría para llegar a la ley de gravitación. Y entonces, dice en el segundo párrafo, mano izquierda, la fuerza de la Tierra sobre los cuerpos cerca de la superficie se conocía bien, pero ¿cómo medirla? ¿Cómo medirla sobre un cuerpo alejado a ella y mostrar así que dependía de la distancia? ¿Sale? Dice, pues, ok, Newton dice, bueno, yo ya con mis tres leyes de Newton, cualquier objeto dentro del planeta, yo puedo saber cómo se comporta, cuáles son las fuerzas, puedo estudiarlo, pero ¿cómo estudiar algo que está muy alejado? ¿Sale? Y entonces dice Newton, entonces pensó en la Luna, que se encuentra de la Tierra a una distancia que es aproximadamente 60 veces el radio de esta. Entonces ya conocían el radio de la Tierra, entonces la distancia de la Tierra a la Luna, pues es en ese tiempo, por la información que conocían, era 60 veces esa distancia. Después dice, al parecer, Newton había llegado a estas ideas en 1666, perdón, pero no las hizo públicas porque en aquella época le faltaba precisar una serie de cuestiones. Es decir,
digamos que si tú publicas algo o dices algo, ya Newton era una persona de renombre, y decir algo en contra de todo el pensamiento lógico que se tenía en ese momento, pues no es decirlo por decirlo, es decirlo, pero bien justificado, pues. Y entonces, aunque ella tenía una idea de cómo se comportaba el universo, no tenía, digamos, la información suficiente para salir y decir, hey, esto, porque le iban a decir, ¿y cómo lo compruebas? Hasta en ese momento no tenía cómo comprobarlo. Lo mismo le pasó a Einstein, simplemente como una pauta. Él no podía probar su ley de relatividad y se probó años después, creo que décadas después o una década después, con una, ¿cómo se llama? Con un eclipse, pero eso sería otro tema, ¿sale? Entonces, Newton dejó su trabajo por un tiempo porque no tenía cómo argumentar sus hipótesis. Dice, y bueno, en primer lugar dice, para argumentar la hipótesis de que la atracción de la Tierra dependía de la distancia, tenía que demostrar que dicha distancia debería ser medida desde su centro. Es decir, cuando trabajamos las distancias de entre cuerpos, lo manejamos, lo he dicho, puntualmente, y entonces en este caso la distancia del Sol a la Tierra, por decir un caso, o de la Tierra a la Luna, pues se debe considerar la distancia desde el centro de la Tierra, por decirlo, y el centro de la Luna. Si estamos trabajando, por decirlo, la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna, pues va a ser igual en la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra multiplicada por la masa de la Luna dividido entre su distancia al cuadrado. Esa es la fórmula a la que vamos a llegar, pero esa distancia no es la más cercana, ¿no? Es decir, imagínense que estamos en estos dos puntos y por la distancia más cercana entre estos dos objetos es la que está enfrente con la otra que está enfrente. No, se considera entonces el punto centro del planeta Tierra y el punto centro de la Luna y es la distancia que hay entre ellas dos, considerando esos radios, en pocas palabras. Entonces, bueno, tenía que buscar cómo comprobar eso. Y luego dice, en 1679, ya estoy en el párrafo 4 a la derecha, abajo a la derecha, Newton retornó al problema de la gravedad, es decir, ¿cuántos años pasaron? Del 66 al 79, pues pasaron 13 años para volver a retomar la gravitación y su influencia dice, Newton retornó al problema de la gravitación y su influencia en los movimientos de los planetas, interés que se reactivó con el acercamiento a la Tierra en 1682 de un espectacular cometa. Es decir, 3 años antes, él sabía que el cometa Halley, bueno, un cometa que ahora se llama Halley, iba a pasar por la Tierra y pues quería estudiarlo y entonces pues reactivó de nuevo ese conocimiento. Entonces, con el estímulo de su amigo, el astrónomo Edmund Halley, Newton preparó en 1687, ¿sale? Un año antes que empezó, preparó en 1687, publicó su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, otro libro de Newton donde empezaba a explicar este comportamiento de los, ¿cómo se llama? De los planetas o de las cosas de la galaxia. Entonces, dice, vamos a seguir leyendo un poquito. Dice, las ideas y razonamientos que condujeron a Newton a sus tres famosas leyes y a la gravitación universal, así como numerosas aplicaciones en ellas, son imposibles de reproducir. Bueno, ya me acordé lo que dice esta lectura. Lo que nos está diciendo es que Newton, pues estudió lo de Kepler. Kepler estudió, tenemos más adelante lo que son los movimientos, las leyes universales de Kepler, de cómo son unas frases o unos textos que nos dicen cómo es el comportamiento y se pueden traducir a matemáticamente ecuaciones, el comportamiento de los planetas, ¿no? Las tres leyes de Kepler. Y entonces Newton pues tenía el estudio de lo que es Kepler, tenía el apoyo de Hooke como contemporáneo, todo lo que estudiaron Galileo, tenía en la mano una infinidad de conocimientos, no se le ocurrió, todo así, no, Newton, así como todos los científicos de renombre, tuvieron que estudiar muchísimo y todo lo que estudiaron sus antecesores,
para poder llegar a ciertas conclusiones. Y entonces, gracias al estudio de Kepler y todo esto, pues llega a, ¿cómo se llama? A lo que es la ley de gravitación universal, ¿sale? Entonces, él ya comprobó, ¿sale? Aquí vamos, no lo voy a leer esto, comprobó, ya tenía comprobado que la aceleración de cualquier objeto en la Tierra, aquí tenemos como ejemplo la manzana, pues era 9.8 metros cuadrados, y entonces como ya conocían casi muy precisamente la distancia de la Luna a la Tierra, si se dan cuenta se considera del centro de la Tierra al centro de la Luna, pues la aceleración gravitatoria, la fuerza, en este caso, es de 2.7 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, existe entonces una pequeña fuerza de gravedad por la distancia, va disminuyendo la gravedad a como vas alejándote del planeta, pues entonces la Luna siente esta fuerza de gravitación, ¿sale? Y cualquier objeto en la Tierra va a tener esta fuerza de gravitación. Cabe mencionar, jóvenes, entonces a estas alturas, un objeto, por decirlo, un avión, despega, un satélite, pues está en el espacio dentro de la atmósfera de la Tierra, tiene aproximadamente la misma fuerza gravitacional de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sale? Multiplicado por la masa del objeto. No varía realmente porque es muy pequeña la distancia de variación y es, como se llama, casi igual cualquier objeto que esté volando como un avión, ¿sale? O cualquier objeto que estuviera como si estuviera en la Tierra. Entonces, cualquier objeto dentro de la atmósfera terrestre, vamos lo viendo así, se podría considerar como 9.8 la aceleración o la fuerza de gravitación de la Tierra, ¿no? Pero ya pues a distancias muy largas, como la de la Luna y de la Tierra, pues la gravedad varía. Ahora bien, otro gigantesco paso dado por Newton fue postular el carácter universal a esta ley, ¿no? Entonces tenemos que esta ley es de forma universal, es decir, se aplica a todo. Jóvenes, se apoyó de experimentos de Halley, lo que ustedes quieran. Todo esto es para llegar a esta ecuación, ¿sale? Que nos dice eh, aquí arriba mano derecha dice, de este modo la ley de gravitación para dos partículas puede ser formulado del siguiente modo. Y háblese de partículas, cualquier objeto que se puede considerar en forma puntual. En este caso, por decirlo, dos personas, dos autos, dos aviones, dos planetas. Fuerza de gravitación universal nos dice, dos partículas a cierta distancia una de la otra se atraen entre sí con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre ellas. Estas fuerzas tienen la dirección de la línea que une a las partículas. Todo este párrafo que estoy viendo aquí, el segundo párrafo de la parte de arriba, mano derecha, expresado matemáticamente, es esta fórmula. La fuerza entre dos objetos es igual al producto de las masas de los dos objetos, ¿sale? Dividido entre sus distancias al cuadrado, y todo esto multiplicado por la constante de gravitación universal. Esa G, pues igual batallaron para encontrarla, y esa constante de gravitación universal, aquí en esta diapositiva a mano izquierda nos dicen M1 y M2 son las masas de los objetos. R es la distancia que hay entre ellas, ojo, del centro de los objetos, la distancia que hay entre ellas, y G la constante de gravitación universal. Ya nos dice que quien le ayudó a encontrar esta constante por los experimentos fue Cavendish, ¿sale? Igual un importante científico que ayudó para la evolución del electromagnetismo. Y en pocas palabras, Cavendish generó un aparato el cual podía medir la fuerza entre dos objetos y así ya poder encontrar el valor de G. ¿Por qué? Porque ya teníamos la fuerza entre dos objetos por el aparato de Cavendish, conocíamos las masas de los planetas o de dos objetos, vaya, la distancia entre ellos, y se despejaba y ya se encontraba que la constante de gravitación universal, en este caso pues abreviado, 6.67 por 10 a la menos 11 newton
metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Son las unidades de la constante de gravitación universal y es algo muy pequeño que si trabajamos la fuerza entre dos masas pequeñas, pues digamos que esa fuerza no se puede ver o sentir, pero para cuestiones planetarias, masas muy grandes, pues ya se entiende que la fuerza entre planetas, pues, o galaxias incluso, pues es fuerte, ¿verdad? Entonces dice, una vez que se conoció el valor de G, pudo calcularse la masa de la Tierra utilizando la ley de gravitación universal como sigue. Y entonces ya conocemos G, y entonces vamos viendo cómo se calcula la masa de la Tierra, ¿sale? Ejemplo 2.11, ¿sale? Que ya en este pues nos da un valor muy importante cómo medir la masa de la Tierra. Hay formas indirectas, esta es una de tantas, ¿sale? Entonces dice el ejemplo, utilizando la ley de gravitación universal y el valor de la aceleración de caída de un cuerpo sobre la superficie de la Tierra, determina la masa de este, es decir, de la Tierra. Y ya nos están dando datos, considera el radio de la Tierra, 6.4 por 10 a la 6 metros, y la aceleración con que caen los cuerpos igual a 9.8 metros por segundo, ¿sale? Y después dice, de acuerdo con la segunda ley de Newton, que ya la vimos, si los cuerpos caen con una aceleración, la fuerza ejercida sobre él es masa por aceleración. Tengo un objeto con cierta masa, en este caso, uno como persona tiene cierta masa y lo multiplicas por la aceleración, que es la gravedad en este caso, entonces masa por aceleración, pues nos va a dar la fuerza que tenemos respecto de la Tierra, ¿sale? Y es en Newton, donde m es la masa del cuerpo, pero F ejercida sobre el cuerpo es la atracción gravitacional de la Tierra. Entonces, jóvenes, vamos a unir dos ecuaciones. F igual a ma, que es la fuerza igual a la masa por aceleración, y la otra es fuerza igual a la multiplicación de la masa dividido por su radio al cuadrado multiplicado por la constante de gravitación, ¿sale? Entonces, como yo tengo dos objetos, ¿sale? Dentro de la Tierra, aquí yo ya tengo, esto de aquí es lo tengo aquí expresado a mano derecha en el cuadro que está hecho a mano. Fuerza y fuerza aplicado al mismo cuerpo dentro de la Tierra. Bueno, entonces F igual a G por M mayúscula, M minúscula entre R cuadrado es igual a F por M minúscula por A. La M mayúscula va a ser la masa de la Tierra y la M minúscula va a ser la masa de la persona o de cualquier objeto considerado. La R pues va a ser la distancia que hay del centro del planeta a la persona que está dentro del planeta, en este caso pues va a ser el radio realmente del planeta. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como ambos son F, F igual a F, pues igualamos G entre R cuadrado igual a MA, ¿sale? Y entonces aquí, para encontrar la masa del planeta, pues tengo que despejar M mayúscula. Y entonces R al cuadrado está dividiendo y pasa multiplicando y me queda que G por M mayúscula por M minúscula es igual a MA por R cuadrada. Y como quiero despejar M mayúscula, la G y la M minúscula están multiplicando la M mayúscula, pasan dividiendo, ¿sale? Y entonces te queda M mayúscula o la masa de la Tierra es igual a la masa por A, por la aceleración de la gravedad, por el radio del planeta al cuadrado, entre G, que es la constante de gravitación universal, entre M minúscula, que es la masa de la persona o del objeto. M minúscula entre M minúscula la cancelamos, y entonces la masa de la Tierra va a ser igual a la aceleración multiplicado por el radio al cuadrado, dividido entre la constante de gravitación universal. Esta fórmula es la que tenemos aquí. Y entonces sustituimos, me voy aquí a la parte de blanco, mano izquierda, M mayúscula es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, ¿sale? 6.4 por 10 a la 6 metros es un dato que me dan al principio, que es el radio de la Tierra, se eleva al cuadrado, dividido entre G, que es la constante de gravitación universal, que lo encontraron en la, ¿cómo se llama? En la diapositiva pasada. Esa constante se va a utilizar para todos los casos que se considera la constante de gravitación universal y es
6.67 por 10 a la menos 11. Las operaciones les recomiendo que sean 9.8 por 6.4, ¿sale? Se multiplica estos dos, dividido entre 6.67 y nos da este 6.0, digamos que es un aproximado, un redondeo. Y entonces el 6 a la 10 entre 6 a la menos 11, este 10 a la menos 11 pasa como para arriba como 10 a la 11. Ah, perdón, este 6.4, perdón, se eleva al cuadrado porque es el radio, y el 6 también se eleva al cuadrado. Entonces se va a multiplicar 6.4 al cuadrado. Aquí tengo una calculadora. Rápidamente, 6.4 al cuadrado nos va a dar 40.96. Eso lo multiplico por 9.8, ¿sale? Y nos da, ¿cómo se llama? 401.408, y lo divido entre 6.67 y nos da 60.18, ¿sale? Entonces, digamos que ese es 60. Ahora bien, 6 al cuadrado sería 10 a la 12. Y este menos 11, como está negativo abajo, pasa positivo arriba. Entonces, 12 más 11 sería 23. ¿Sale? Y como es 60, y esto está expresado en notación científica, pues este punto se regresa a la primera décima, y es por eso que el 23 se convierte en 24. Entonces, la masa de la Tierra aproximadamente, con una incertidumbre significativa, es de 6 por 10 a la 24 kilogramos. Esta es una masa considerable de la Tierra, una aproximación que se acepta hasta el momento, ¿verdad? Ok, y entonces aquí pues nos dan a entender en esta diapositiva, ya vimos un ejemplo, dice, hasta hace poco, permítanme tantito, voy a prender la luz. Ahí está, así. Dice, hasta hace poco el valor aceptado para la masa de la Tierra, pues ya nos lo dicen aquí, era de 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Este por 10 a la 24 pues nos dice mucho. Y pues ya tenemos mejor tecnología, lo que ustedes quieren. Se hizo otra vez mediciones de todo, y ahora resulta que es 5.978 por 10 a la 24. Bueno, pues realmente está cambiando este 2 por este 8, pero como está multiplicado por 10 a la 24, dice, aunque la diferencia entre este valor y el anterior está en la cuarta cifra significativa, esta pequeña diferencia representa 6 trillones de toneladas. ¿Sale? Entonces, no más porque se vea pequeño aquí, una milésima en este valor, no significa que no se considere como algo grande, ¿no? Ahora bien, en el párrafo 2 dice, la atracción ejercida por la Tierra sobre los cuerpos próximos a la superficie ha tenido y tiene, como ya señalamos, especial importancia para el hombre. Entonces, jóvenes, aquí para no leerlo todo, nos está diciendo que los objetos en la Tierra, dependiendo del lugar, pues tienen diferente peso, pero misma masa, ¿sale? Un hombre en la Tierra y en la Luna va a tener la misma masa, pero por efecto de la gravedad va a variar su peso. Entonces, en la Luna, digamos que el peso de una persona es una tercera o una cuarta parte del peso que en la Tierra, pero pues el peso depende de la gravedad de donde esté. En este caso, esta persona que está en la Luna, la gravedad que en la que estaba pues es muy pequeña en comparación de la Tierra, y por eso es que él casi podía flotar, brincaba en la Luna. Entonces, esto es a grosso modo lo que también teníamos por precisar. Dice, otra conclusión importante acerca de la atracción gravitatoria es las aproximadades de la superficie de la Tierra. Es que podemos considerar independientemente de la altura. Y es lo que estaba comentando. Los aviones, ¿cómo se llama? O los satélites, otras cosas que estén volando o orbitando cerca de la Tierra, la gravedad sobre ellos, como la distancia es muy pequeña en comparación del radio de la Tierra, pues no se considera, y digamos que tiene la misma afectación de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Es la aceleración del efecto de la Tierra sobre los cuerpos. ¿Sale? Y entonces, aquí vamos a tener otro caso, otro problema para explicar. ¿Sale? Dice,
analiza dos situaciones, entonces ya sabemos el concepto de la masa, ya vimos un ejemplo de la gravitación universal, ahora vamos viendo cómo esto afecta la gravedad a la, ¿cómo se llama? A este carrito, ¿no? Dependiendo cómo sea la fuerza, pues es como se considera. Dice, analiza las dos situaciones representadas en la figura. Inciso A, ¿serán iguales o diferentes las aceleraciones de los carritos? Es decir, ambos carritos tienen 200 gramos de masa. En un caso es jalado por una mano, ¿sale? Con 0.98 newtons. Aquí ya me están dando la fuerza con la que es jalada. Y en este caso, al carrito de 200 gramos, se le cuelga una masa, ¿sale? De 100 gramos al otro extremo de la cuerda y pues me genera una, ¿cómo se llama? Un recorrido, ¿sale? O una fuerza de empuje o de jalamiento, si ustedes gustan, de la masa de este objeto sobre el carrito porque están conectados con una cuerda. Y nos dicen, hay que considerar la masa de los hilos y las poleas como despreciables, ¿sale? O sea, tenemos en este caso simplemente que considerar en el caso de la izquierda la masa del carrito como 200 gramos y que se está haciendo afectado por una fuerza de 98 newtons, y en el otro caso el carrito de 200 gramos, nada más hay que considerar el carrito y la masa de la, ¿cómo se llama? De la plomada esta. Ahora vamos bien, dice, nos están pidiendo dos cosas. Me preguntan primero, ¿serán iguales o diferentes las aceleraciones de los carritos? Hay que responder esto. Dice, la fuerza responsable de acelerar del carrito es, en la primera situación, la aplicación directamente al extremo del hilo, y en la segunda, la fuerza de gravedad sobre la carga que cuelga. Entonces, el valor de la última es, ¿sale? En este caso, para calcular yo ya sé cuál es la fuerza que se le aplica aquí, y en este caso, del caso 2, donde tengo la plomada, va a ser la fuerza de gravedad que se le aplica a la plomada de 100 gramos, va a ser 100 gramos por 9.8, pues es 0.98 newton. Pueden hacer esa multiplicación, 0.1 o 0.100 por 9.8, y nos va a dar 0.98. Significa que ambos tienen, ¿cómo se llama? Una fuerza de empuje de 0.98 newton, ¿sale? Ahora bien, pues nos están preguntando si ambas tienen la misma aceleración. Entonces, dice, puesto que esta fuerza es igual a la aplicada en la primera situación, puede pensarse que la aceleración del carrito es la misma en ambas. Ojo, sin embargo, es necesario tener en cuenta que mientras que en el primer caso la fuerza actúa sobre el carrito, en el segundo caso actúa sobre el cuerpo que cuelga y también sobre el carrito, ¿no? Entonces, digamos que en el segundo caso tengo dos cuerpos y en el primer caso es un cuerpo que está haciendo jalado y no estamos considerando la masa de la mano, simplemente está siendo empujado. Imagínense que el carrito se suelta y simplemente está siendo jalado por la gravedad. Entonces, vamos viendo para respondernos el inciso A, de si son igualmente acelerados, en la primera situación, ¿sale? La aceleración del primer carrito, que es nada más donde está la mano, pues es la fuerza entre la masa del carrito, que sería entonces 0.98 entre 200 entre 0.200 kilogramos, que sería ¿cómo se llama? La masa del carrito. Pasamos de gramos a kilogramos. Ojo, hay que hacer la conversión correcta, porque los newtons son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, entonces aquí la masa se tiene que convertir en kilogramos. Entonces esta división 0.98 entre 0.200 es igual a 4.9 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración que va a recibir el primer carrito, el de la mano izquierda, pero en el segundo caso, la aceleración va a ser la fuerza, pues ya sabemos que es la que se genera en la plomada, que es 0.98 newtons, pero la masa que se va a considerar, pues son la masa del carrito y la masa de la plomada, por lo tanto va a ser 0.98 entre 0.200 y 0.100 sumados, entonces sería 0.98 entre 0.300 kilogramos, y entonces la aceleración del segundo carrito es de 3.27 metros sobre segundos al cuadrado, es decir,
mucho menor a la del primer carrito, y esto tiene sentido porque se le está aplicando la misma fuerza en ambos casos, pero en el primer caso tengo 200 gramos y en el segundo caso tengo 300 gramos. O sea, las distintas masas al final de cuentas. Y en el inciso B, ¿qué es lo que tenemos que contestar? El inciso B, en la segunda situación determine la fuerza ejercida por el hilo sobre el carrito. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que contestar? ¿Cuál es la fuerza ejercida por este hilo sobre el carrito? Si ya sabemos cuál es la fuerza perdón, la aceleración que va a obtener. Entonces la fuerza va a ser la masa del carrito y la fuerza y la aceleración, que es 3.27. Entonces son la masa del carrito 200 kilogramos, 200, perdón, por 3.27, que es la aceleración que se obtiene en el inciso A, ¿sale? Que es carrito y plomada. Entonces, 0.200 por 3.27 es igual a 0.65, y esta es la fuerza que realmente está percibiendo ¿cómo se llama? El carrito. Y entonces esta fuerza es menor a la anterior, que es 0.98 del carrito solo. Y pues en este caso, jóvenes, sería todo por este video. Ya hablamos entonces aquí sobre la ley de gravitación universal, cómo encontramos como ejemplo la masa de la Tierra, y ahora pues empezamos a ver un poquito otro problema, comportamiento de jaloneo, digamos de esta manera, de objetos, ¿no? Entonces, vamos a partir de la página 129 en el siguiente video. Que tengan excelente día, tarde, noche o fin de semana. Nos vemos a la próxima. Este es el video 8.